Thank you very much. Toda raba. Toda raba. Me salí del teléfono sin querer. Pues sí. Gracias. Estamos en el día de hoy para terminar o hacer la conclusión y la terminación de lo que es el libro de Mateo, en lo cual nosotros, la familia London, tenemos ya varios meses de todos los lunes, una vez a la semana, 4 veces al mes, y hoy es la conclusión, la terminación, el finishing de todo lo que es el estudio del libro de Mateo, de Matthew en inglés. Este es el repaso. Vamos a ir, se va a quedar mucho de lo bueno porque un repaso no es otra vez el estudio. Un repaso es cogiendo como hacen la gallina, que comen picando, que aunque hay un montón, solo se puede echar un grano de maíz. Así será este estudio. Y espero que sea de grato entendimiento y de su gusto lo que hayamos podido hacer a través de este estudio. Te recomiendo que vayas también a YouTube, a lo que es Oliver Heredia o como la esencia de Jesús, y allí vas a encontrar todo, menos uno, siempre lo digo, de no sé qué nos pasó ese día, de lo que es el libro de Mateo que estuvimos estudiando allí. Amén. Recordando también que los estudios, si encuentras otro estudio de Mateo y ves que es un poco diferente, no se van a contradecir, pero como dicen por ahí, cada cabeza en un mundo y otra persona lo puede ver de otra perspectiva y darlo. También entendiendo que una palabra en hebreo puede tener 4 significados, de 4 a 36, solo una palabra. Por eso es que nosotros, los latinos, lo del habla hispana, como decimos español, solo entendemos una cosa de una sola forma, más en hebreo una sola palabra puede constar de 4. Por ejemplo, si tú dices amor, nosotros tenemos amor para solo una cosa, pero en hebreo te van a decir diferente amor. Si te hablan de el alma, es diferente tipo. Si te habla de corazón, es diferente tipo. O sea, lo que pasa es que cuando el traductor toma, lo traduce a una sola, que es la que nosotros entendemos. Te doy un ejemplo que siempre mi maestro da también. Nosotros en Latinoamérica, castellano, en el español, en el hispano, si hablamos del cielo, miramos para el cielo y ya hay solo un cielo. Tú dices, mira para el cielo y ya está. Y tenemos esa sola palabra para el cielo. Más si es en inglés, la palabra es sky o ahí están los americanos, no voy a hablar mucho de inglés, porque aquí tenemos gente que está en los Estados Unidos y yo no la sé mucho, pero tienen dos tipos, Sky, y si me dicen ahí, no importa que hable en el micrófono, porque hay otra palabra para inglés, en el inglés para el cielo, o sea, hay dos tipos, Skies, Haven, algo así. También en inglés. O sea, así como en otros idiomas, una sola palabra puede decirse de dos formas o para definir diferentes tipos de lo mismo, así mismo es el hebreo. En hebreo, para hablar de cielo, te vas a encontrar hasta 7 tipos de palabras. Por eso es que nosotros estamos muy dejado atrás, literalmente hablando, cuando en nuestra traducción encontramos una palabra y no podemos comprender lo que el escritor en aquel tiempo, no el traductor, lo quería decir, porque para traducirse a nuestro idioma tiene que ser a lo que tenemos en base a eso. Pero por ejemplo, en los salmos nosotros podemos encontrar los tipos tipo diferente de cielo. Cuando Pablo dice que fue atravesado, nosotros nos quedamos hasta el tercer cielo, pero nosotros encontramos que hay más de 7 o 7 tipos de cielo, pero eso no lo vamos a entender en nuestro idioma. ¿Por qué te digo esto en la introducción de este repaso? Porque así mismo es toda la Biblia. Por eso yo tengo un lema que yo digo a título personal, no lo quiero que lo tome nadie si no quiere, que Dios no es responsable, el Eterno no es responsable a toda la traducción. Una, porque si nosotros conocemos la fuente de donde se originó nuestro nuevo testamento, nosotros vamos a ver cuántos fallos hay. Dos, si podemos ver las traducciones, cuando el traductor en ese momento
toma lo que es, él piensa de lo que es lo que tiene que poner, podemos ver, según el original, que está un poquito divorciado. Y así podemos ver varias cosas que nosotros nos perdemos y aparte de eso, la añadidura de algunas palabras que encontramos en lo que es el Nuevo Testamento. Y por eso vemos un versículo bíblico que dice, todas las escrituras es inspirada por Dios, pero también tenemos que ver que en el original, o sea, en lo que el hebreo o el griego de esa palabra no dice eso. Lo que diría es, todo escrito inspirado por Dios es útil. Y yo lo he enseñado mucho en Londres. Lo que es todo escrito no es lo mismo que decir toda escritura, porque lo que dice todo escrito inspirado por Dios no es lo mismo que decir todas las escrituras inspiradas por Dios, porque ahí ustedes van a ver cuentos, van a ver historia, van a ver cosas que creo que si Dios nos ayuda en el nuevo estudio que vamos a empezar sobre la Biblia, nosotros vamos a poder entender cuando el mismo escritor está poniendo cosas de él. Podemos ver que los libros de Moisés, por ejemplo, o el de Samuel, fue escrito después del funeral de Samuel. Entonces podemos ver que no fue Samuel que lo escribió. Y así muchas cosas tú te das cuenta que te quitas la venda de ser tan religioso, de creer cosas que porque te lo enseñaron gente que no lo estudió, a tú volverte enemigo a otro, porque ahí te vuelves fanático, idólatra, eres de idolatría de la Biblia. Entonces ya ahí por no estudiar te vuelve un idólatra y te aparta de Dios en pelea y en contienda cuando Dios no quiso eso. Si un versículo nosotros lo tradujéramos bien, y hay varias versiones con esa traducción, usted lo puede buscar en Google, este versículo que creo que es Timoteo, que le dice, porque todo escrito inspirado por Dios es útil. Hay varias versiones, otra dice, porque toda escritura inspirada por Dios es útil, y nosotros tenemos que es la firme, todas las escrituras inspiradas por Dios. Y luego tú comienzas a ver la Biblia, que tú hasta te ríes de cosas que no tienen como que no encajan, que el escritor lo pone, y entonces tú dices, entonces es todo el escritor. Entonces hasta el mismo Pablo dice, no el Señor, sino yo. Entonces ahí nosotros podemos entender. Este repaso es obligatorio. Esta introducción es obligatoria, este repaso. Amén. Por eso es que como la gallinita vamos a comer de lo que es el libro de Mateo hasta llegar al 28, pero por ciertas cositas que quizá no van a aparecer, lo que a usted más le ha cautivado a través del estudio, a través de lo que ha visto en YouTube o a través de lo que has leído. Con eso empezamos, pero quiero que se le quede claro para que la religiosidad no se pegue a usted, sino la inteligencia y la búsqueda en sabiduría al Eterno, con temor y temblor, y la santidad, la cual es innegociable para ver el Eterno. Así que allá vamos. Mateo 1:1, Matthew 1:1. Nosotros comenzamos en Mateo 1:1 con una genealogía que nosotros cuando lo veíamos, cuando yo al principio dije, esto no lo leo yo ni loco, porque yo no entiendo ni papa. Soy claro con ustedes, cuando yo inicié este evangelio para comenzar la genealogía de Jesús, me súper cansaba. Nunca olvidaré aquel lugar que yo saqué de devocional del Señor, 1 hora o 2 horas al día solamente para leer la palabra en mis inicios aquí en Madrid. Y siempre leía. Y en esta genealogía nosotros pudimos entender la importancia, no sé cuántos se acuerdan, de tan importante que era eso. Entonces en el libro, en Mateo 1:1, podemos encontrar cómo nos presenta la genealogía de Jesús y el nacimiento virginal de Jesús. Cuando te hablo y subrayo la parte virginal, eso es otro debate que nosotros lo vamos a tener muy en problema, muy en discordia de lo que es el nacimiento virginal de Jesús. Amén. Entonces, esa es una cosa que también algún día tendremos que tratarlo en London, para que cuando encuentren esas palabras en contra de ello, no haya una discusión, sino un entendimiento más sano. Así que la genealogía es importantísima para nosotros poder entender a Jesús. Yo me acuerdo
que cuando nosotros empezamos con esta genealogía en Mateo 1:1, allá hace meses, todos nos abrimos los ojos y entendimos que era importante leer todas esas cosas y todos nos pusimos de acuerdo. Y aunque parecía largo y aburrido, todos entendimos y entramos a un proceso de poder aceptar la genealogía, leerla y estudiarlo. Yo me acuerdo que todos participaron con un agrado muy importante en ese día. Así que cuando vean la genealogía o cuando le quieran dar un repaso más, allí pueden encontrarlo y hacerlo. Entonces, luego dice que en el 2 nos enseña sobre la visita de los magos. O sea, viene el nacimiento de Jesús, nos hablan de unos supuestos magos que nosotros hemos entendido que no es mago, no eran magos, que eran sabios, de dónde venían, cuántos eran, que eran muchos, y yo creo que se acuerdan. La Biblia, como lo vamos a estudiar, muchas cosas no la dice de lo que quiere decir, pero nos las está diciendo y nosotros no las entendemos. Por ejemplo, ahí mismo dice que Herodes y la ciudad se conmocionó, más o menos, porque vinieron estas 3 magos. O sea, 3 simples personas a un reino y se iban a motivar. No, iban muchas personas y se cree que eran más de 50, y por eso este hombre dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿De dónde vienen esto? Del oriente, a través de una estrella, a través de una profecía, él comienza a preguntarle a los de él a ver qué era. Le preguntaron luego a estos que le llamamos magos, que eran sabios, y estas personas que eran tantas, entonces le comunican a Herodes lo que pasaba. Pero nosotros en nuestra tradición, que vuelvo y te digo, Dios no es responsable de toda la Biblia. Ve lo que le dije antes, porque todo escrito inspirado por Dios, una cosa, y todo lo que el escritor quiera poner es otra. En nuestra tradición dice que habían 3 magos. En la Biblia nunca ha habido 3 magos. Entonces, por eso es que tenemos que tener el cuidado de eso. Después de su nacimiento y la vida, cuando también vemos que después de que en el 2 vemos que él se va a Egipto, como lo dijo el profeta, de Egipto llamaré a mi hijo. Eso lo encontramos en el 2. Encontramos esos temas, el tema de los 3 magos, encontramos Herodes turbado, encontramos que lo encuentran también otra vez que Jesús, que Dios no es responsable, a que a nosotros nos enseñaron que a él lo encontraron en un establo, en un grupo donde están los asnos, cuando nosotros debemos entender que por la forma, no la forma, sino lo que representaba Jesús, tanto en la tierra como en el cielo, un rey, no va a nacer en un establo lleno de caquitas de burro, que nosotros sabemos que ahí está la vaca, la caquita y todas esas cosas. Entonces, como en la cultura hebrea, algunos no se la sabían, en ese tiempo, en los tiempos de la Sukkot, donde nació Jesús, no podían entender y pusieron que nació en ese lugar, y los 3 magos lo visitaron. Y eso es un error también, donde Dios no se hace responsable de esas cosas en ese sentido. Y el profeta dijo que desde Egipto llamaría a su hijo. Y eso fue Osea que lo profetizó. Y eso en el 2 lo podemos encontrar. Luego en el 3, luego en el 3 nos presenta a Juan el Bautista. No sé cuánto ustedes saben de Juan el Bautista, cómo murió, que creo que lo vamos a ver en adelante también, que se dijo que hasta Juan eran los profetas, y una mala interpretación. Hoy en día se cree que ya no hay más profeta. Hay gente que nunca ha estudiado y ha tomado y dice, después de Juan el Bautista no ha habido profeta, y no hay profeta porque son ignorantes. Yo no quiero que en London seamos ignorantes, mucho menos religiosos de esa religiosidad mala. Que nuestra religiosidad sea en la santidad y en el cuidar y compartir el pan con los hermanos. Cuando hay personas que dicen, para que ustedes vean el punto de la ignorancia, que hasta Juan fueron todos los profetas. ¿Y Jesús qué era? Jesús era profeta. Entonces tú me estás diciendo que como Juan era profeta y Jesús y hasta Juan era, entonces Jesús no era profeta. Uno de los títulos de Jesús era profeta. Entonces, en nuestra ignorancia latina, porque los judíos se lo tienen claro, Jesús entonces no era profeta y no hubo profeta. Y a mí me han llamado gente de aquí de Madrid, de aquí de España, a tener que analizar eso conmigo, porque en la iglesia que están le dicen que ya no hay más profeta, porque no leen la Biblia. Hasta los hijos del evangelista que aparece en Hechos, era tener 3 profetizas.
Pablo viene y le llega a un profeta. Pablo también era profeta. Viene un profeta, Agabo creo que era, le ciñe una correa rara y se la ciñe a Pablo, y entonces se da cuenta y entonces dicen que no existió profeta, que fue hasta Juan. Solamente se queda en un versículo y no leen más. Yo no quiero que ustedes sean así. Amén. Sino que podamos tener una capacidad abierta, no religiosa. No sé por qué tanto esta palabra se ha metido en mí hoy. Si es de Dios, que fluye esa palabra. Si no es de Dios, por favor, quítamelo. Entonces, luego estamos en eso fue el 3, hablando de Juan el Bautista. Juan, recuérdense que bautizaba en el desierto, dice, porque Juan estaba cerca de Qumran y se cree que era esséneo, por eso comía, por eso Juan no tenía el voto, y en ese lugar estaban los hombres, que era uno ignorante también, en un sentido, porque mira lo que hacían. Se apartaban por su religiosidad al desierto donde estaban los pecados y se iban, y ahí solamente podían vivir hombres, no podían vivir mujeres. El que trabajaba tenía que dar el 100%, y entonces ellos adoptaban niños a su comarca para que sigan creciendo. Entonces, si imagínense que el mundo entero dijera, ya no nos vamos a compenetrar con mujeres, están desobedeciendo el mandamiento de Dios. Por eso ni siquiera a los sacerdotes Dios le prohibió el casamiento. Por eso nosotros los católicos, cuando nos volvemos cura, no podemos casarnos. Tenemos que estar violando, fornicando, empreñando mujeres, haciendo que aborten y escondiéndolas. ¿Por qué? Porque es en contra de lo de Dios, y por eso lo que es en contra de lo de Dios, como el homosexualismo, el lesbianismo, el robo y todas esas cosas malas, no van a avanzar. Ahora, aquí en Europa, no me acuerdo, en la noticia lo dieron mucho, hubo un país que hoy o ayer decretaron que se pueden casar hombres o gente del mismo sexo. Una aberración al Señor, pero es bueno que acontezca porque dice que la venida del Padre está cerca. Entonces Juan bautizaba en aquel lugar. Recuérdense cuando le dijo generación de víbora. ¿Quién les enseñó a huir del mundo venidero? Estuve escuchando a otro maestro que yo sigo, que no estaba un poco bien, porque Juan le estaba hablando de la víbora y estaba diciéndole una cosa que no tenían que ver, que ni siquiera no sé por qué la digo ahora, pero lo que le quería decir era que se arrepintieron sabiendo que ellos eran malos, y Juan lo bautizaba. Todo eso lo encontramos en el 3. Luego vamos al 4, que habla de la tentación de Jesús y el llamamiento de los 4 de sus discípulos. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Muchos de nosotros, aparte, lo hemos hablado antes, que cuando nos convertimos a Cristo, quizá no nos vamos a un desierto físico, sino a un desierto espiritual. También les enseñé al principio que Jesús no era el primero que se iba al desierto. Muchos, y era como una tradición de muchos líderes, que cuando se iban a dirigir ya a lanzar como maestro, tenían que ir al desierto. Eso era una cosa, una costumbre normal. Por eso el escritor aquí dice que fue llevado por el Espíritu allí para ser tentado, dice otro evangelio. Así que en el 4 nosotros encontramos eso, como Jesús entonces principia su ministerio. Por eso muchos de nosotros, aunque la sociedad nos impide bautizarnos antes de tiempo, mira como Jesús va donde Juan y se bautiza el mismo día, porque Juan recibió la revelación que había recibido antes, pero a nosotros nos pasan por un proceso largo, que quizás muchas veces yo lo veo bien, pero debería ser más corto. Y Juan lo que le dijo, generación de víbora, ¿quién los enseñó a arrepentirse? ¿Qué es lo que se quiere? Se bautiza y luego es enviado al propósito de Dios. Mientras te están dando esa doctrina muchas veces muy larga, tú te estás perdiendo de salvar almas directamente. Pero el que tiene el fuego de Dios sabe que hay una calle llena de personas que necesitan ser alimentadas de la palabra. Luego entramos al 5, que él habla del sermón del monte, habla de las relaciones entre los súbditos del reino y la ley.
el sermón del monte, las bienaventuranzas. Cuando hablamos de esto aquí en Londres, en este estudio, vimos que habían dos vertientes, dos iglesias que se arraigaban con este sermón del monte. Es un sermón del monte que toda la vida se ha predicado y hablamos del escenario que constituía lo que era el monte, ese monte donde Jesús fue, que todavía existe, que es una forma que la persona se subían, creo que arriba del monte, y abajo se escuchaba como que eran unos altavoces. Es una cosa increíble y preciosa. Allí Jesús predicó. Luego Jesús ahí mismo habla de que nosotros somos la sal de la tierra. Entonces, si la sal se vuelve insípida, ¿cómo salará a lo demás? O sea, ¿cómo nosotros, siendo la sal, siendo la luz, nos apagamos para volvernos con los otros? ¿Cómo tú te pierdes la sal? Cuando tú pierdes horas y horas hablando del otro, bueno, ahora no, minutos hablando del otro, cuando tú en vez de tener conversaciones productivas, yo le prohíbo a cualquiera de la familia de Londres que se junte con una persona chismosa que tiene la lengua de serpiente, que usted le preste sus oídos para que la lengua de serpiente entre a sus oídos. ¿Cómo es eso? Fácil. Cuando usted deja y permite que una persona siga hablándole de otra persona, a mí no me importa que sea del mismo diablo, no deje que le hablen del diablo. Usted dice, contra el diablo se le ora al Eterno, no se le está que el diablo es así, que el diablo es así, no, vamos a orar. Que fulanita hace esto, fulanita hace esto. No acepte, no preste sus oídos para ser inyectado con el veneno de la serpiente, por favor. Queda rotundamente prohibido de tener una conversación con personas hablando de la otra, y que muchos nosotros cuando prestamos nuestros oídos queremos ser más humildes y sí, es que ella es así por esto, es que él es así por eso. Mentira, no lo acepto. Amén. Es contado como pecado. Olvídense de esa chismosería. Cuando venga una persona y usted no, es que él es así, siempre me viene a hablar, es que ella es así, yo no la quiero ofender. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de brujería, todo espíritu de satanería, toda enviación del diablo en el nombre de Jesús en esta hora. Gente que le presta los oídos y comienza a decir que con lisonjería, no, y que es así, que si no hablamos se pone enemigo mío, que se ponga enemigo. Yo prefiero que una persona que no venga con términos productivos hacia mí o hacia ustedes, que se ponga, que se aleje, no me importa. Incluso si de aquí y deje de hablar o lo que sea, que se aleje, porque yo no quiero chisme, no quiero contienda. Ahora, si es productiva, ¿qué quiere decirme? Porque hay gente que también viene con la serpiente, de que mira, a fulanita está mal, está haciendo esto, vamos a orar, pero es por chismear. El que sabe algo malo del otro no lo anda comentando. Por eso cuando tú eres la sal y comienzas a chismear, aunque tú no lo creas, tu sazón se pierde. Cuando tú eres la luz de este mundo y comienzas a hablar, se apaga tu luz sin tú creerlo. Eso fue en el 5, que habla de la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira. ¿Cuánto te acuerdan que habló de la ira, que hablamos de la ira? Cuando dice claramente airaos, pero no pequéis, lo que quiere decir no es que no nos enfademos porque somos humanos. A veces vamos en el coche y sin querer casi chocamos, o nos enfadamos con los semáforos, que está aquí, que sabemos que el gobierno nos saca un montón de dinero a través de los semáforos, pero dice no pequéis. Luego en este mismo capítulo Jesús habla del adulterio, que es una de las cosas peores espirituales y físicamente. El que no entiende el acto de la fornicación, del adulterio, es un preso a la deriva. Una persona que adultera en términos con su carne es un pecado de aceptar que la persona con que tú estás copulando atraiga hacia ti todos los demonios que ella tiene, pero no solo lo que ella tiene, sino que esa persona también copuló con otra persona y esa persona con otra, y es una cadena de demonios que vienen a esa persona. Uno de los temores que a mí me ha dado, primeramente por el amor al Eterno, de no serle infiel a mi mujer, es porque, no por ella, porque cuando yo comencé con ella, yo tenía 4 y 5 mujeres, eso a mí no me daba temor. A mí lo que me da temor es que cuando yo sepa que voy a estar con otra mujer, yo voy a estar con todos los demonios, por más buena que esa mujer se vea, con todos los demonios que esa mujer ha estado y tiene, porque aunque esté en la iglesia, si fornica conmigo, es una endemoniada. Así que, I'm sorry, baby, dicen por ahí. Luego Jesús habla del divorcio, la única cuestión por la cual el divorcio debe de ser, lo dice Jesús. Nosotros hemos entendido también en el estudio que aún en Israel lo practican porque se sabe y se entiende que hay matrimonio que no
que están viviendo un puro infierno, aunque no sea fornicado, y llevan años intentando buscar la solución, pero no se ha podido por algunas cosas. Y sabemos nosotros que esas cosas se tendrían que arreglar también porque ya no se avanzan. Eso lo hablamos. Hoy no lo voy a hablar del matrimonio porque eso es un tema muy largo. Luego venimos con el 6, Jesús y la limosna. Las motivaciones internas que llevamos por dentro es a través de cuando nosotros nos condolemos por otra persona. Jesús nos habla en el versículo 6 sobre eso. Cuando nosotros nos condolemos, cuando vemos una persona en la calle, persona necesitada, por eso es que London tiene que prepararse para lo que hablamos. No sé si Ana no estuvo, que estábamos hablando del diezmo, de diezmar, de ofrendar y que queremos ya que pronto viene la noticia de formar lo que es lo tesorero y temas como eso, ya luego se lo traeré, porque ya London lo que no quiera, quédanse, porque esto es espiritual y esto es conciencia también, lo que es ayudar a los demás. Eso lo estuvimos hablando y a otra vez se nos habla de eso. Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, todo eso lo hablamos en el 6. Luego entramos al 7. El juzgar a los demás. En el 6 estábamos hablando la lámpara del cuerpo. Hay gente que aunque se convirtió sigue teniendo los ojos malos. Los ojos son el alma de tu cuerpo. Siempre ven gente mala. Nunca pueden ver las virtudes, porque hay personas que la cosa mala que tiene la otra persona, aunque no sea evangélico, la pone más grande que las cosas buenas. Yo me gusta hacer al revés. Aunque me hagan daño 3 o 4 veces, sigo creyendo que esa persona puede cambiar. No dejo que hagan nido en mi cabeza, pero veo la virtud, aunque sea una, por encima de los malos, porque mis ojos están preparados de parte de Dios para hacer la luz. Luego dice que la relación en el 7, la relación del hijo del rey con otro del reino, cuando se une en la oración, o el juzgar a los demás, que era lo que estábamos hablando, la oración y la regla de oro, todo eso lo encontramos cuando nosotros nos unimos como reino para estar junto con los demás del reino en oración, en salmos, en cánticos, en adoración, alabanza al Eterno, no para ver novela, no para estar con la chismería y toda esa cosa, que cuando nos reunamos, aunque nos estemos tomando una copa de mosto o una copa de vino sin alcohol, nosotros podamos estar glorificando a Dios, no con lo que quiera otro. Si el otro que no cree en Dios quiere reunirse conmigo, tendrá que aceptar mis normas, no las normas de ellos. Si un impío quiere venir a mi casa, tiene que venir con lo que la Biblia manda, no con la religiosidad tampoco que yo quiera. En el 8, desciende del monte y demuestra su poder. No sé cuántos se acuerdan que Jesús sanó a un leproso después que bajó. Después Jesús sana al siervo de un centurión. Jesús sana a la suegra de Pedro. Jesús como que después del monte lleno de poder. El monte viene representando cuando tú te apartas para Dios, cuando tú te metes en ayuno y esas cosas. Y luego Jesús que bajó del monte vino con aquella autoridad. En el 9 hace 6 milagros más. Contiende con esos fariseos, recordando que son 7 tipos de fariseos, y Jesús contendía con los que estaban en contra de la doctrina que le enseñaba. Ahí llama a Mateo, continúa su ministerio en Galilea. Eso lo vemos en el 9 del llamamiento de Mateo, que Mateo nos habla de eso. La pregunta sobre el ayuno también encontramos en el 9. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, todos entendemos, por eso nosotros no vemos cuando, o no entendemos porque no vemos lo que la Biblia no nos dice, que es lo que no quiere decir cuando Jesús dice, alguien me ha tocado. Los guardaespaldas de Jesús, o sea, sus discípulos le dicen, como quien dice, reprochando a Jesús, que se está quejando, como que si ellos no están haciendo el trabajo bien, cuando reclama que alguien le ha tocado. Y dice, y ellos le dicen, oh, nos están apretujando la gente, de tanta gente que son, y tú estás preocupado porque una gente te toca. Y sabemos la virtud y el poder de Dios que salió en Jesús cuando esa mujer le tocó con esa fe. No sé cuántos se acuerdan de eso. Luego el 10 habla de Jesús cuando Jesús principia
sus principios éticos y básicos. Comisiona a los 12 para ir a predicar. También Jesús comisiona a los 80 y lo manda de 2 en 2 o a los 74. Recuerden siempre que no eran solamente 12 discípulos como nos ha enseñado la tradición. Jesús tenía 12 que eran apartados y de los 12 tenía 3. Recuérdense, y de los 3 tenía uno que lo amaba más. Recuérdense de eso. Y ahí mismo vemos a David. David tenía 30 príncipes que eran principales que los cuidaban, que eso mataban osos, mataban gigantes, mataban un ejército entero, pero habían 3 que estaban por encima de los 30 y ahí se acababa las aguas. Eso era lo más poderoso. Y así mismo Jesús tenía con él. Y en su ministerio, recuerden, también tenían mujeres. Luego el 11 continúa. Es preguntado por los discípulos de Juan. Recuérdense cuando Juan lo manda después de la cárcel, le dice, ¿eres tú el que tenías que venir o falta otros? Recuérdense cuando nosotros estamos en las angustias y en las pruebas, decimos Jesús no es, él no me llamó, yo no creo, y tú no entiendes que tu proceso muchas veces te lo busca tú o Dios te está poniendo para que pase, pero tú lo que tienes que tener que tu fe intacta y no dejar confundirte como fue Juan confundido a través de la angustia, preguntándole a Jesús eso, y Jesús tuvo que decirle, vaya y díganle lo que ustedes están viendo. Amén. En el 11 Jesús rechaza a algunas ciudades, ya saben, por las impiedades que había para él no ir. Por eso Jesús dice que primero tenían que ir a Jerusalén y después al resto de Samaria y compañía. Luego estaba hablando de conflicto final con los príncipes religiosos. Recuérdense que los príncipes religiosos, aquellos que se creían los maestros de más, siempre estaban en contienda con Jesús. También estábamos en el 13, habla Jesús de las parábolas del reino, que solamente los sabios podían hablar de parábolas. Eso lo encontramos en el 13, un montón de parábolas, y sin parábola no hablaba, y decía también el propósito de la parábola, hablando del sembrador. Muchos de nosotros somos aquella tierra. En el 14, Juan es descapitado, da de comer a los 5,000. Jesús camina sobre las aguas. Todo eso lo encontramos en el 14, cuando decapitan a Juan. En el 15, reprocha la falta de fe, alimenta a 4,000, y ahí también se encuentra con la mujer sinofericia, algo así, tiene una traducción eso muy importante. Ahí nosotros podemos encontrar cuando Jesús se tiene que ver como ver su fe aumentada a través de una mujer que, aunque él le llamó perra, la desacreditó en un sentido, la traducción dice perrilla, la desacredita, y esa mujer aún así dijo, yo soy digna y yo quiero aunque sea la migaja. Así que nosotros debemos de llegar con un corazón contristo y humillado delante del Eterno, porque sabemos que Dios no lo desprecia. Luego en el 16 está la controversia con los fariseos y los saduceos. Hace una pregunta y Pedro responde. Ahí recuerden que ahí también encontramos 16 cuando él hace una pregunta y Pedro rápidamente le responde. He aquí que comienza a hablar de su muerte. En el 16 ya él comienza a ir a revelándole. Recuerden, le dice, ¿quién dice la gente que soy? Jesús y Pedro le responde. Ahí también le va hablando de su muerte, de que ya pronto le está llegando el tiempo. Luego el 17 suben con él al monte. Luego está la transfiguración. Recuérdense, no le mostró la transfiguración a los 80, sino le entregó a los tres. A los tres no se le entregó a todo. ¿Por qué? Porque Jesús tenía esa clasificación. Porque en el reino siempre el líder y con los que están con el líder, 2 o 3 manos derechas, y luego lo demás, y así se ve de lo que no se ve. Luego está el pago del impuesto, cómo Jesús mismo pagaba, aunque no le tocaba pagar, y cómo para pagar eso hace un milagro con Pedro para que vaya al mar. Para que ustedes vean, siempre Pedro aparece como mano derecha, a pesar de su rapidez, a pesar de responder tan pronto, siempre estaba ahí. Una de las cosas buenas es cuando una persona tiene hambre, y es contado eso en el reino de los cielos. En el 18, el niño, cuando le dice, vamos a buscar en el 18,
¿Quién es el mayor? ¿Se acuerdan que le hacen la pregunta? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Luego también habla de la iglesia, la conducta de la venida de la iglesia venidera, pusieron la parábola del perdón también. Todas esas cosas las podemos encontrar en el 18. Luego el 19, nosotros podemos encontrar Jesús enseña sobre el divorcio, que hablamos un poquito versículos anterior, pero ya aquí él va enseñando. Recuerden cuando también Jesús dice, dejar los niños venir a mí porque de tal es el reino de los cielos. Luego encontramos el 19, entra en Judea. Ustedes saben que él siempre se pasaba de lugares en lugares. Por eso encontramos cuando en un mismo versículo Juan, le dice un joven, un escriba, perdón, un escriba era una persona que tenía que escribir todo lo que un maestro decía, y le dijo, Señor, déjame seguirte. Él le dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recotar la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque el trabajo de un escritor es mucho, y Jesús sabía que este tenía más cargo, más peso y más gasto que los demás. Más sin embargo, a los par de minutos después, diría yo, unos versículos después, aparece un joven de su ministerio y le dice, déjame enterrar a mis muertos. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Más al otro le dice que él no tiene donde recotar la cabeza. No significaba, ya nosotros en Londres lo hemos visto, 3 casas que tenía Jesús, 3 o más, y una de ellas en la playa, como un rico que era, como una persona bien posicionada que era, tenía una casa en la playa, y la Biblia lo dice, no yo. Y podemos ver, eso en el 19, las reglas del matrimonio y la única causa del matrimonio. Bendice a los niños. En el 19 se encuentra con el joven rico, y habla de las recompensas en el reino venidero. En ese 19 usted va a encontrar las recompensas que usted va a tener, o parte de ellas, si usted sigue caminando bien delante de Jesús. Luego está en el 20 la parábola de los obreros de las viñas. Da el cuarto y el quinto anuncio de su muerte, y le manda la demanda de la madre de Jacob y Juan, que pide un puesto para ellos mejor que los demás, lo cual provoca celo, y a también al mismo tiempo me provocara celo, pero ya sabemos lo que es una madre. También encontramos en el 20 la vista a 2 ciegos. Luego el 21 entra a Jerusalén, purifica el templo cuando comienza y da latigazo y toda esa cosa. Luego maldice la higuera. Ustedes saben, también maldijo la higuera, y sabemos que en el Antiguo Testamento se dice claramente que aunque esté en la guerra, a los árboles que de fruto no se podía cortar. Por eso toman un poco en contra de que Jesús no cumplía la ley. Es desafiado por los sacerdotes y ancianos en el 21. Los confronta con la parábola de los 2 hijos, y de los labradores malvados. Ahí él pudo pelear esta batalla en verbo, hablándole de estas 2 parábolas. Luego al 22 da la parábola del banquete de la boda del rey. Recuérdense que eso está en la Biblia, que desde el banquete de esa boda, que la boda, que su tierra, su pueblo, es la novia. Hace callar y contesta a los saduceos, a los herodianos y a los fariseos. Jesús en su debate no se le quedaba callado porque tenía para responder. El 23, todavía es pronto, pero ya estoy terminando. El 23 advierte a la multitud sobre los escribas, sobre los fariseos. Pronuncia las ayes sobre los escribas y llora sobre Jerusalén. Aquí en el 23 encontramos un montón de sentimientos encontrados de parte de Jesús. Cuando dice advierte a la multitud sobre los escribas, justamente hoy en día también se le advierte a la persona que tengan cuidado de lo que escucha y de lo que ve, que retengan siempre lo bueno y que dejen lo malo. Yo soy de lo que siempre digo, busquen en YouTube, en Facebook, predicadores, siempre que estén conectados a la palabra, lean diferentes libros, lean diferentes Biblias. Mientras más intelectualidad tienen usted, más va a poder ser aceptado el reino de los cielos, de la palabra de Dios a personas. A nosotros nos tienen como lo más inculto, nos tienen como personas ignorantes, personas débiles. ¿Sabe por qué? Porque nos refugiamos
guiamos a través del miedo para creer en Jesús. Hay que reprender ese espíritu y comenzar a volverse intelectual, a leer libros, que cuando usted hable intelectual, que cuando usted hable con una persona le pueda hablar de un libro de Coelho, de cualquier escritor que a mí no me llega ahora en la mente, que he leído, y la gente va a ver que usted es culto, que usted no cree en Dios por temor ni por debilidad, sino que usted sabe lo que está haciendo. No es lo mismo un doctor predicarle a un doctor, a un ingeniero, que yo, que no tengo ninguna carrera, que predicarle a uno de ellos. Pero para eso me preparo, para poder tener un léxico, para poder tener palabras, para poder tener conocimiento de que cuando yo me ponga a hablar con un médico, yo pueda decirle también 2 o 3 palabras de medicina y poder hablarle de Dios y él diga, pero este no es un come caña. Por eso también quiero ser rico. ¿Sabe por qué quiero ser rico? Porque hay personas que creen que nada más los pobres son los que buscan a Dios. Y yo sé que hay un montón de gente rica, y la Biblia lo bendice. Y cuando tú tienes posiciones, eres bien adinerado y tienes buena posición, viste bien, vives en casa bien y sobre todo en tu mente, en tu frente hay un sello que dice propiedad de Cristo, es más posibilidad que los otros ricos y que las otras personas acepten a Cristo y entiendan que no es por debilidad que tú estás con él. Por eso yo ansío tener una buena posición y llegarle a personas que desprecian el evangelio, pero que cuando tú le llegas con ropas caras, que aparte de las ropas caras son muy cómodas, yo las quiero estar cómodo, con un buen perfume, un buen reloj, un buen coche, una buena casa. Yo quiero todo eso. Quiéranlo ustedes también en nombre de Jesús. Y que cuando una gente llegue a mi casa diga, wow, y no evangélico, y diga, pero ¿y el varón? Sí, el varón tiene negocios, el varón es un hombre que lee, un hombre que estudia, y entonces ya automáticamente le estoy predicando sin decirle nada, con mi intelectualidad, y que sepan que soy evangélico y que soy rico, porque lo voy a hacer en el nombre de Jesús, sin ambición, para representar a Cristo, van a caer ellos solos. No es lo mismo cuando nosotros con esta brutalidad que tenemos, que no sabemos hablar, que no sabemos expresarnos, querramos hablarle a un millonario, a una gente de la alta gama, como dicen por ahí, o de la alta alcurnia. Seguimos. En el 24 les pregunta 3 cosas acerca de los tiempos que venían. Acuérdense de Mateo 24, que tuvimos mucha controversia con él. Y le contestado de eso, es el final de los tiempos del que Jesús le hablaba en el 24. ¿Cuántos se acuerdan de él? Que era un tema muy, muy importante cuando Jesús predice la destrucción del templo, que decía cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndole Jesús le dijo, ¿veis todo esto? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y cuáles serán, cuáles señales habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre y oiréis de guerra y rumores de guerra, porque levantarán naciones contra naciones y todas esas cosas. Jesús comenzó a responderle, pero Jesús le habló claramente de los 3 tiempos, del tiempo pasado, del tiempo que él vivía y del tiempo en el que iban a acontecer las cosas. O sea, que hizo una buena aclaración. Luego en el 25 vimos la continuación del sermón del monte de los olivos, la parábola de las 10 vírgenes. Acuérdense que aquí le hemos hablado también y le hemos predicado. Hablamos también de los talentos y del juicio de las naciones. Primero hablamos muy bien de las vírgenes, de la que no tienen lámpara, de cómo era Israel de oscuro en esos tiempos, por qué lo traía, de la que se quedaban, entonces no podían ir en el camino, porque sin el camino, eso es lo que a mí me gusta, wow, tremendo, porque cuando en Israel, como era tan oscuro, dieron esta parábola, si tú salías al día de la boda, cuando el padre comenzaba a anunciar, ahí viene el novio, o el que le tocaba, perdón, anunciar, ¿sabe qué pasaba? Que el que tenía su lámpara salía de camino, y como era un trecho, tú te imaginas que de noche se te apague la luz. Entonces, ¿qué pasaba? La fiera, como en un desierto, la fiera o los lobos, los chacales, todas esas cosas, uno de ellos te podía comer. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo era las
que tenían la lámpara lo que le estaban era protegiendo. Así muchos de nosotros, si nosotros somos de esas vírgenes, lo que tenemos que hacer es mantenernos cada día con la lámpara encendida, no solo para cuando venga el novio, sino para que cuando ahora que te vas a acostar, tú vayas a estar bien, porque si no, en el mismo sueño te pueden venir pecados y te pueden venir cosas malas. Por eso es que siempre tu lámpara tiene que estar encendida. Luego habla de los talentos. Hay personas, estábamos hablando, Rey y yo el otro día estábamos hablando de los talentos, porque la gente confunde los talentos con los dones. También estábamos hablando que hay personas que tienen talento y que no se quitan, son reales. Hay gente que después del evangelio se van a cantar música secular y ganan mucho dinero. Entonces tenemos que saber para quiénes van a ser nuestros dones, nuestros talentos cuando se nos pidan. Amén. Luego habla también de las naciones de los gentiles, tú que no seas uno de esos gentiles ni de esa nación. El 26 dice, los últimos eventos para atraparlos. Como hicieron en el 26, vemos como todo es el complot, como Judas también lo entregó, como le dio un beso. Hablamos aquí qué significaba dar el beso, como Pedro de acelerado como siempre, yo no te negaré. Pero ¿qué le pasó a Pedro? El primero que antes de que el gallo diga kikiriki, verdad que ya sabemos aquí que no es un gallo, ustedes no lo puedo engañar diciendo que era un gallo, que entonces cuando el que le tocaba cantar, sabemos la cultura ya que, bueno, poco de los himnos que se cantaban en la cena última que Jesús dio, que eran 3 copas, nunca fueron la copa de mosto, eso es mentira, para que nosotros ponemos a Jesús más religioso de la cuenta, fueron 3 copas, nunca fue uno, nunca fue un chupito de esos que nos dan en las iglesias con un poquito de mosto. Ya sabemos el himno que se cantaba, todo era una hora, todo era un preciso y todas esas cosas, cómo se fueron todos. Y Pedro, que dijo que era el que no lo iba a abandonar, fue el primero, uno de los que lo abandonó. Ahí vimos también 2 abandonos, el de Judas Iscariote, pero se asesinó, se mató, se ahorcó él mismo, más el de Pedro que se arrepintió. Yo quiero que tú seas como Pedro, a pesar de su aceleramiento, pide perdón. Amén. Todo eso. Luego tenemos el 27. Nosotros en el 27 pudimos leer Jesús ante Pilato, cómo Jesús le dijeron, lo conjuraron por el Dios, cómo Pilato le dijo que tiene derecho para todas las cosas. Jesús le dijo que tú no tienes derecho conmigo, porque si yo quiero llamo unas legiones de ángeles y ya tú sabes lo que pasaría aquí. Cuando Pilato lo interrogó, Jesús sentenciado a muerte, todo eso lo vimos, la crucifixión y muerte de Jesús. Hablamos también porque Jesús también decían crucificadle, otros dijeron soltar a Bar-Abá, todo eso lo hablamos, ustedes se acuerdan. Las escrituras que pusieron Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, y el 28 que fue en aquellos días. También el 27 vimos Jesús sepultado, cómo lo buscaron de noche. Recuerden que fue un Shabbat, un Shabbatón, un Shabbat alto, un día de descanso. Y antes de que ese día llegue, tuvieron que enterrarlo a una cueva donde no podía nadie haber sido enterrado. La guardia ante la tumba. Recuérdense que hubo un terremoto cuando Jesús resucitó y un terremoto cuando el ángel abrió la tumba, pero el ángel no hizo un terremoto para sacar a Jesús, porque Jesús no necesitó que nadie le mueva la puerta. Luego, día más tarde, Jesús entra a una reunión que tiene Pedro y compañía sin pasar por la puerta. O sea que cuando el ángel llega, no era para confirmación de que Jesús salga, sino para confirmación de que las mujeres vean que a quien ellas están buscando no estaba ahí. El gran, poderoso y eterno Hijo de Dios no necesita que un ángel le abra la puerta. Él es todopoderoso, es invisible, él es visible y no necesitaba ni el tiempo ni la materia lo podía detener. Por eso es que él vive hoy y resucitó y está a la diestra del Padre en ese trono celestial y te dice a ti y a mí, yo resucité, y si tú crees en mí, como dice las escrituras, de tu interior, aleluya, van a moverse como ríos de agua viva. Si tú crees en mí, como dice las escrituras, en aquel día yo te resucitaré como yo resucité. Si tú crees en mí, como dice las escrituras, que son inspiradas por mí, tú serás salvo, caminarás en una vida en bendición y todo lo que te vaya a pasar a ti va a pasar primero por mí. Yo seré tu filtro y vivirás en shalom. Dios te bendiga y Dios te guarde. Para mí fue un placer hacer este estudio al nivel
tranquilo, suave, no era un nivel short, sino un nivel peshat, un nivel sencillo de Mateo. Amén. Así que Dios te bendiga. Espero que sea de bendición. Si encuentra algún día rodando este video, este es el video último de 20 y tantos videos que hicimos sobre Mateo. Te invito una vez más a que vea los otros videos. Los videos que estuvimos ahí, te encontramos en YouTube como La Esencia de Jesús o como Oliver Heredia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, shalom. Aleluya. Dios bendiga. En un segundito antes de cerrar. Perfecto. Creo que ya no ha finalizado. Tuve un errorcito, pero ya quiero arreglar. Solo bueno.